Ok, vamos a comenzar con la parte de genética. Entonces, les voy a pedir que de favor copien estos conceptos, lo que es un alelo, un homocigoto y un heterocigoto. Aquí ya tienen las definiciones, ahorita lo explicamos. Y eso es por si les llegan a preguntar qué es cada uno de ellos. Abrazarlos y decirles, papá, vamos a ver. Solamente se enfrentaron al reto de dar vida a un padre de familia y se convirtió. Mira, yo tengo una bebé chiquitita. Mira, Leo, yo tengo. Me avisan cuando terminen, por favor. Ok, ya van terminando. Entonces, mientras les voy a ir explicando estos conceptos, ¿no? Entonces, un alelo básicamente sería las opciones que tienen para una misma característica. En este caso, estoy poniendo el ejemplo del color de ojos, ¿no? Tenemos ojos café, color café claro, el verde y el menos frecuente que sería el azul. Hay otros, ¿no? De otros colores, sí se puede, pero son muy raros, ¿no? Entre ellos podríamos tener ojos de color grises o plateados, pero también en menor, las que se encuentran en mayor frecuencia, pues son los genes que están mejor o mayormente fijados en el genoma de la población. ¿Sí? Entonces, eso sería un alelo. Sería alelo para el color de ojos café, alelo para el color de ojos café claro, alelos para el color de ojos verde, alelos para el color de ojos azul, ¿no? O en el caso de los grises, pues grises. Em, Esto es en cuanto a la coloración del iris, ¿no? Estas otras anomalías, ¿no? Como el caso del color de los ojos amarillos, pues indicaría problemas en el hígado, ¿no? Una falla hepática. Pero esto no es la coloración del iris, sino más que nada es la coloración de la parte blanca del ojo, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de alelos. Los alelos dominantes, que estos basta con que se tenga una copia en el genoma o en el genotipo de los organismos para que se pueda expresar, es decir, podamos observar la característica. Y por el otro lado tenemos los alelos recesivos, que para poderlos observar, bueno, pues entonces necesitamos la ausencia de los alelos dominantes. Cuando se quieran o cuando quieran poner las características, los alelos, representar qué característica es dominante y cuál es recesiva, la dominante siempre va a ir en mayúscula y la recesiva la vamos a poner en letra minúscula. Aquí es importante resaltar que si estamos hablando de una misma característica, como en este caso el color de ojos, y yo lo represento que hay dos variantes, ¿no? El color café, por ejemplo, y el color azul para la recesiva, entonces tienen que ir representadas con la misma letra, ¿no? En este caso sería A mayúscula y A
minúscula. De esto, vamos a tener lo que es un homocigoto dominante que va a tener dos copias, homocigoto, que es un organismo que tiene dos alelos iguales para cada una característica, para una misma característica. Entonces, el homocigoto dominante, si quisiéramos representar su genoma, se vería así, ¿sí? Recuerden que un cigoto es el producto de la fusión de los núcleos de un espermatozoide y un óvulo. Entonces, el resultado de esa unión de núcleos, pues es el cigoto. También podemos tener homocigoto recesivo, que en donde va a tener dos alelos recesivos. ¿Sí? Ahorita esto lo van a entender mejor explicando la primera ley de Mendel. Y un heterocigoto, pues es un organismo que va a tener dos alelos diferentes para una misma característica, es decir, el que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Y entonces vienen estos otros conceptos, lo que es un gen, lo que es el fenotipo y lo que es el genotipo. ¿Sí? Copien también esto, lo que es gen, fenotipo y genotipo, y ahorita lo explicamos con las imágenes. Ok, ya van terminando. Entonces, un gen lo vamos a definir como secuencia de pares de bases que codifica para una proteína. En otras palabras, podríamos definir a un gen como la información contenida en el ADN que le va a servir a la célula para que pueda producir una proteína. ¿Sí? Eso más o menos se nos explique cuando vimos las biomoléculas. Y entonces habíamos quedado que el ADN, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Esta doble hélice, pues va a tener una estructura, ¿no? Y habíamos quedado que lo que vendrían siendo como los escalones de esta escalera de caracol, vendrían siendo las bases nitrogenadas que se encuentran interactuando a través de puentes de hidrógeno, se encuentran unidas a través de puentes de hidrógeno y que iban a tener una secuencia en específico. Entonces, cada gen, por ejemplo, no sé, para la proteína que da la coloración del cabello, de la piel y de los iris, se llama melanina. Entonces, para dar esa coloración, pues va a tener una secuencia en específico dentro del ADN. Eso es un gen. Este ADN se va a encontrar enrollado, ¿no? Y también cuando vimos mitosis y meiosis, vimos que cuando se encuentra enrollado, cuando se condensa para pasar a lo que es la división celular, entonces a eso se le llama cromosoma.
que, bueno, básicamente los cromosomas no tienen esta forma de X, sino tienen esta forma como de bastón. Ok, entonces, eso es un gen. Luego tenemos lo que es fenotipo, que son los caracteres observables en un organismo y obviamente pues, van a ser producto de la expresión de los genes. Por ejemplo, color de cabello, color de ojos, estatura, color de piel, tolerancia a la lactosa, ¿no? Todo eso es parte del fenotipo. El genotipo, por otro lado, es el conjunto completo de genes. Entonces, hay genes que obviamente pues, no son características directamente observables en el organismo. Por ejemplo, pues si son propensos o no a padecer diabetes, ¿sí? Eso pues es un gen que posiblemente se pueda expresar más adelante. Sin embargo, no están observando esa característica hoy en día. ¿Está en su información genética? Sí, pero no se está expresando. Entonces, eso es parte del genotipo, es información que no podemos ver. También está esta parte de lo que es el concepto de genoma, que no tiene que ver con, bueno, sí está relacionado con genotipo, pero no es lo mismo. No, esto no es necesario que lo sepan. Mejor vamos a enfocarnos en estas dos imágenes para que entiendan un poco de lo que es un homocigoto, un alelo, y esos conceptos sí se los tienen que aprender de memoria. Entonces, miren, vamos a comenzar con esta que nos dice que tenemos dos progenitores, ¿no? El macho y la hembra. ¿Para qué organismo? Eso no importa ahorita y tampoco el sexo, solamente necesitamos saber que son organismos que se van a reproducir sexualmente, ¿no? Es decir, van a formar gametos y entonces estos van a dar origen al ocurrir la fecundación y posterior fusión de núcleos, van a formar un organismo completamente nuevo de la misma especie. Entonces, en sus células, aquí nos está diciendo que este organismo, ¿no? Tiene la información de dos alelos, pero son dominantes, ¿no? Cada uno de estos, un alelo, pues, básicamente es un gen que está en el cromosoma, estos son los cromosomas, y entonces este vendría siendo su genotipo, ¿no? Este sería un homocigoto dominante, porque tiene dos alelos dominantes para una característica. Por el otro lado tenemos este otro organismo, ¿no? Que es un homocigoto recesivo porque tiene dos genes o dos alelos recesivos, ¿no? Así de sencillo es. Ahora, cuando vimos meiosis, quedamos que la información genética, al formar las células sexuales o los gametos, ¿sí? La información genética se va a dividir a la mitad. Ujú. Entonces, cuando se forman los gametos, que sería espermatozoide y el óvulo, si aquí tenemos dos alelos, ¿sí? Después del producto de la meiosis, pues nos va a quedar un alelo, porque se reduce a la mitad. Y eso lo vimos con los cromosomas, ¿no? Empezamos con un organismo que tiene, por ejemplo, 46 cromosomas, y al final del producto de la meiosis vamos a tener solamente 23 en cada uno de los gametos. ¿Para qué? Para que cuando se fusionen los núcleos, eh, se complemente la información genética y entonces tengan 23 más 23, pues tengan 46, ¿no? Recuerden que formar a un individuo no ocurre con la fecundación. La fecundación, por definición, es la unión de las membranas de ambos gametos, ¿no? El organismo se forma, es decir, el cigoto, cuando este, se fusionan los núcleos, ¿no? Y entonces se complementa la información genética. Hasta ese punto, concluye la formación de un organismo. Y, por ejemplo, miren, aquí les pusimos un poco pusieron peluca aquí a los progenitores, ¿no? El progenitor con cabello color negro y con color café. Entonces, cuando se separa la información, al hacer la meiosis, aquí va contenido el gen dominante para el color de cabello negro.
y aquí va el alelo recesivo con la información para el cabello de color café. Entonces, cuando se unen, solamente vamos a observar una de las dos. Sí hay casos, como en la codominancia o en la dominancia incompleta, en donde ya sea que se expresen ambas características o que se combinen, ¿sí? Pero eso ya es un tema aparte. Sí hay excepciones, pero básicamente aquí, como tenemos el gen dominante, este es el que vamos a observar. ¿Por qué? Pues porque por eso se le llama dominante, ¿no? Se va a imponer o se va a expresar sobre el gen recesivo. Entonces, al final solamente vamos a ver una de las dos características. Sin embargo, en el organismo resultante vamos a tener la información genética para ambas características. Aquí en su genoma está contenida la información para el color de cabello negro y el color de cabello café. Y a esto se le llama heterocigoto. Pero mejor vamos con los ejemplos para que nos quede un poco más claro. Miren, vamos a hacerlo con... Déjenme salir. Voy a... voy a quitar un momento la presentación. Y lo vamos a hacer con unos esquemas, ¿no? Entonces, Mendel se le conoce como el padre de la genética. Gregor Mendel, que fue un monje austriaco, que entre 1862 y 1864 desarrolló una serie de experimentos con chícharos, ¿sí? Con plantas de chícharos. Entonces, de ahí, justamente, Mendel es el que introduce el término de alelo. Recordemos que estamos hablando de 1862, entonces para ese entonces ni siquiera se conocían las leyes de la herencia. Él encontró patrones en cuanto a la coloración, la textura, la forma de la vaina y muchas otras cosas, ¿no? En cuanto a cuando hizo sus cruzas de guisantes. Entonces, por eso es que a él se le conoce como el padre de la herencia, de la genética. Entonces, estableció dos leyes, ¿no? La primera, que es la que vamos a ver aquí, se le conoce como la ley de la segregación, o primera ley de Mendel, ¿sí? Segregar quiere decir separar. Entonces, vamos a evaluar el color de la semilla. Y entonces hay que asignar justamente cuál va a ser el alelo dominante y cuál va a ser el alelo recesivo, que fue algo que hizo Mendel, ¿no? Mendel, por eso es que no dio el concepto de gen. El concepto de gen se introdujo hasta cuando, pues de hecho creo que es muy reciente. Expresión génica debió de haber sido después del descubrimiento de la doble hélice de la estructura del ADN y esta secuencia de pares de bases, por allá por 1950. Entonces, pues sí fue mucho después. Ok, entonces aquí vamos a poner semilla de color amarillo. Y vamos a decir que este va a ser mi alelo dominante. Luego vamos a poner la semilla de color verde. Y este va a ser mi alelo recesivo. ¿Ok? Entonces, Mendel lo que hizo fue tomar un organismo que era de raza pura. Se dice de raza pura porque al reproducirlo con otro organismo para una misma, con otro organismo de raza pura se expresa la misma, o se ve en las mismas características a lo largo de las generaciones, como los perros.
¿no? Entonces él tenía 2 chícharos. Como vamos a evaluar del color de la semilla, esta sería su raza pura. Raza pura para la semilla de color verde y raza pura para la semilla de color amarillo, ¿no? Amarillo y verde. Ya las tenemos. Entonces se dan cuenta, este es un homocigoto dominante y este es un homocigoto recesivo. Ok, a esta generación que va a dar origen a una primera generación se le llama generación P o generación parental. ¿Sí? Y entonces quedamos que cuando se forman los gametos, porque obviamente las plantas se pueden reproducir por, sobre todo las que tienen flores y dan frutos, se reproducen sexualmente. Entonces quiere decir que forman gametos, tanto espermatozoides como los óvulos. Entonces, si esta y este progenitor, estos organismos, ¿no?, forman gametos, es decir, hay un proceso de meiosis para ambos, estarán de acuerdo que la información genética aquí, al formar los gametos, es decir, al separarse, me quedaría aquí, reducido a la mitad. Aquí no vamos a hablar de si es macho o es hembra, realmente eso de momento no importa, porque no estamos viendo herencia ligada al sexo. Entonces, cuando se forman los gametos que se separan a la mitad, solamente tenemos 2 opciones, ¿no? O es, o tiene un alelo dominante o tiene un alelo dominante. Ahí no hay pierde. Y en el caso de este, que es homocigoto recesivo, pues también cuando forma sus gametos van a tener la información de un alelo dominante, de un alelo recesivo o un alelo recesivo, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos deducir cuáles serían los productos resultantes, es decir, tanto el fenotipo como el genotipo, que podríamos observar dada una característica conocida a través de algo que se llama cuadros de Punnett. Estos cuadros, justamente en lo que vamos a representar, lo que vamos a representar en ellos es justamente las posibilidades de los gametos. Acuérdense que solamente estamos evaluando una característica. Aquí voy a poner este símbolo de macho-hembra para que recuerden que lo que hay que poner en las laterales del cuadro, ¿sí?, son las opciones que tenemos para los gametos. En este caso, aquí tenemos 2 gametos con un alelo dominante. Entonces lo ponemos aquí. No importa el orden. O sea, podemos poner aquí los dominantes o aquí. Lo importante es que si estamos hablando en este caso de homocigotos, pues aquí no pueden poner una A minúscula, porque eso ya sería un heterocigoto, ¿no? Entonces eso no puede pasar. Entonces, una vez que colocamos estas opciones de los genes contenidos en los gametos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si lo que estoy representando en los cuadros de Punnett aquí son los gametos, y acá también son los gametos, ¿sí? Si este gameto femenino es fecundado por este gameto masculino con información para el color de la semilla, entonces aquí pondríamos el producto o el resultado de esa fecundación.
Si se dan cuenta, pues aquí sería un heterocigoto, porque tenemos un alelo, la información para el color de la semilla dominante con una recesiva. Este con este, pues también sería una heterocigota, y este con esta, una heterocigota, y este con esta, una heterocigota. Ahorita pongo la otra. No, este sería el resultado o el producto, cómo saldrían los hijos. No, entonces, a esto de aquí se le conoce como primera generación filial. O F0. No, F1, perdón. Esto aún así no explica la primera ley de Mendel. Entonces, miren, si nosotros quisiéramos decir cuál es el fenotipo, es decir, las características observables, entonces tendríamos que, como tenemos un alelo dominante y uno recesivo, solamente vamos a poder observar una sola de ellas, una sola de estas características. Entonces diríamos que en esta primera generación filial tendríamos el 100% de hijos con semillas color amarillo. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque esta característica dominante se va a imponer sobre la recesiva. Entonces, al final solamente vamos a observar una de ellas. ¿Y cuál sería el genotipo? En el genotipo, entonces tenemos que observar qué información es la que tienen estos cigotos. Por ejemplo, aquí tiene un dominante y un recesivo. Por lo tanto, acuérdense que cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, a eso se le conoce como heterocigoto. Entonces aquí decimos que toda mi primera generación filial es 100% heterocigota. O heterocigoto. ¿Sí? Esta es mi primera generación filial. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Porque tienen que copiar esto para pasar ahora sí a explicar la primera ley de Mendel. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. O si tienen dudas. Ya van terminando algunos, ahorita voy a borrar.
Ok, bueno, entonces voy a ir borrando lo que ya no vamos a ocupar. El cuadro lo voy a dejar porque lo vamos a ocupar todavía. Bien, esto no. Sí. Muy bien, entonces, después de esto, lo que hizo Mendel fue tomar, como hizo muchas cruzas, no nada más hizo una, hizo cientos, miles tal vez. Entonces tomó dos organismos de la primera generación filial, que ya sabemos que son heterocigotos, ¿sí? Y los cruzó entre sí. Entonces, aquí cuando cada uno de estos organismos forma sus gametos, estarán de acuerdo que si se vamos a separar esta información genética a la mitad, bueno, pues una va a ser recesiva y la otra va a ser dominante, porque esa es la información genética que tienen dentro de sus células, a pesar de que solamente estemos observando una de las características. Entonces aquí vamos a tener justamente, al hacer la cruza, la las siguientes opciones, o es dominante o es recesivo en ambos casos, para ambos progenitores. Ahora estos van a ser los progenitores, y al resultado de esta segunda cruza, le vamos a llamar segunda generación filial, o F2. Y de nueva cuenta, aquí vamos a utilizar el cuadro de Punnett para saber cuál va a ser la frecuencia fenotípica y genotípica del resultado de estas cruzas. Entonces, miren, si este gameto femenino es fecundado por este gameto masculino con esta información genética, entonces aquí el resultado nos va a dar un homocigoto dominante. Si este gameto femenino es fecundado por este gameto masculino con una característica recesiva, nos va a dar un heterocigoto. Y aquí va a suceder lo mismo. Aquí el gameto femenino tiene la información para la información recesiva y este tiene la información dominante, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un segundo. Ah, es que se salieron. Bueno, sí, no importa. Bueno, yo no soy el administrador. Le tienes que avisar a Arturo por si no te dejan entrar. Ok, y finalmente, si este gameto femenino con el alelo recesivo es fecundado por un alelo masculino por un gameto masculino con el alelo recesivo, entonces el producto va a ser un homocigoto recesivo. Y aquí es a donde van a cambiar las frecuencias. En la primera generación filial pareciera que la característica de color verde se pierde, ¿no? Porque el resultado son 100% hijos que van a dar semillas de color amarillo. Y entonces, ¿dónde quedó la información para el color verde? Que es justamente lo que observa Mendel, ¿no? Y por eso hace la segunda cruza. Entonces, fíjense que aquí, en el fenotipo, vamos a tener dos, ¿no? Aquí es a donde ya va a cambiar.
Aquí el 50% de mi población, porque bueno, esto sería un 100%, entonces si tenemos 4 cuadritos, pues cada cuadro me representa el 25%. Entonces sería 25 más 25 más 25 más 25 son 100. Aquí tenemos dos homocigotos. Aquí como no voy a decir si es homocigoto dominante u homocigoto recesivo, entonces voy a decir que el 50% de mi segunda generación filial va a ser homocigota. Ya, si quieren verse más específicos, pues pueden poner que el 25% es homocigoto dominante y el otro 25% es homocigota recesiva. Y el otro 50% va a ser heterocigota. Por ahí también les dicen heterocigo, que también es un término correcto, ¿no? Aquí no tenemos. Por conveniencia, y para no estarnos confundiendo, vamos a procurar poner la letra mayúscula. Bueno, siempre que tengamos un heterocigoto, siempre se va a poner la letra mayúscula y después la minúscula, ¿no? En este caso, aquí están nuestros dos heterocigotos. Y entonces, ¿cómo sería el fenotipo? Para deducir Ay, no, este es el genotipo, ya me equivoqué. Este es el genotipo. Ahí está, corregido. Sí, este es el genotipo. Homocigoto y heterocigoto, ¿no? Que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, el fenotipo van a ser las características que van a ser observables en el organismo. Quedamos que basta una copia del alelo dominante para que éste se exprese o para que la podamos observar en nuestro organismo. Entonces, aquí vamos a ver cuántos organismos o el porcentaje de organismos que tienen un alelo dominante por lo menos. Entonces tenemos 25, 25, 25. Este tiene 2 y este es heterocigota, pero es 1 y 1. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, basta con una para que tengamos el color amarillo, ¿no? Entonces, el 75% de mi segunda generación filial va a presentar semillas de color amarillo. Sin embargo, aquí, en menor proporción, pero presente, vamos a observar de nueva cuenta la característica que creíamos perdida en la primera generación, que es la coloración para semillas verdes, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la información genética no se pierde, ¿no? El hecho de que no sea observable no quiere decir que no esté presente en el genoma, en los genes, ¿sí? Entonces, el hecho de que aquí vuelva a aparecer la característica recesiva, de ahí viene esto de la ley de la segregación. Cuando se forman los gametos, estos se segregan, la información genética se segrega, es decir, se separa independientemente una de otra. Si está contenida, se va a transmitir. Y eso es lo que explica por qué algunas características a lo largo de ciertas generaciones aparecen y luego vuelven a aparecer, o lo que les dicen que saltan las generaciones, ¿no? Por ahí se escucha mucho ese término coloquial en donde dicen que, por ejemplo, abuelos o bisabuelos con ojos de color, ¿no? Tienen puros hijos con colores no claros, ¿no? Café o el negro. Los nietos salen igual, pero los bisnietos podrían salir en una menor proporción con esta característica de ojos de color claro. O sea, no es que salte no es una ley, ¿no? Que te digan, no, pues es que eh, cada generación va a aparecer la característica. No, eso va a depender de con qué genes se están
recombinando, ¿no? Es decir, pues si la pareja tiene ojos color oscuro, es muy poco probable que se exprese la coloración clara. Los ojos de color claro por lo general están asociados a genes recesivos, ¿no? Entonces, por eso es que pareciera que desaparecen, pero no desaparecen, sino que se almacenan y cuando se forman los gametos, entonces estos se segregan de forma independiente. Por eso se le llama la ley de la segregación. No sé si tienen dudas con esto. Si no tienen dudas, entonces me dicen Profesor, para pasar a otra cosa. Y esto es lo más difícil que les pueden preguntar de genética. No los van a poner a resolver un cuadro de Punnett, pero sí les podrían preguntar qué es genotipo, qué es un homocigoto, qué es fenotipo, o representarles justamente un cuadro de Punnett y que ustedes digan cómo sería tal vez la primera o la segunda generación filial. Entonces, lo único que tienen que poner atención es justamente en el genotipo. El genotipo les va a decir cómo va a ser su fenotipo, ¿no? Bueno, déjenme borrar esto. Y ahora sí. Voy a explicar rápidamente la segunda ley de Mendel. ¿Es esa? Sí. Es lo que vimos hace rato, ¿no? Solamente que lo hicimos con un cuadro de Punnett. Hace rato evaluamos solamente una característica, ¿no? Entonces, la segunda ley de Mendel, o también conocida como la ley de la herencia independiente de caracteres, lo que hizo Mendel fue evaluar dos características, el color y la textura de la semilla. En este caso tenemos semillas de color amarillo y textura lisa, con semillas de color verde y textura rugosa. ¿Sale? Aquí estamos haciendo referencia a los alelos, ¿no? Estos son los dominantes para la coloración amarilla y estos son los recesivos para la coloración verde. Las L's mayúsculas es la textura, que en este caso va a ser la dominante, la lisa, y la rugosa va a ser la letra L minúscula. Sí, ya sé, aquí, ¿por qué no ponemos una R si es rugosa? Porque voy justamente a esta nomenclatura. Si ustedes ponen otra letra, entonces estarían hablando de otra característica que no es la textura. Tienen que tener la misma letra o la misma nomenclatura las características, ¿no? Entonces, si es dominante va mayúscula, si es recesiva es minúscula. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tenía dos razas puras, tenemos la característica de la primera de la generación parental con este genotipo. Y entonces, al hacer la meiosis, ¿no? Como estamos evaluando dos características, esta información se tiene que dividir a la mitad, pero aquí hay que ver cómo van a estar combinadas, ¿no? Entonces, para eso, pues, al igual que en sus clases de matemáticas, cuando quieren saber cómo se combinan las cosas, pues utilizan cierta regla. En este caso, como solamente estamos evaluando dos características, vamos a tomar esta primera letra y la vamos a multiplicar por la segunda característica. Y nos va a dar este resultado. Como aquí son homocigotas dominantes para ambas características, entonces solamente tendríamos estas opciones. No hay otra que sea dominante para ambas características, los gametos. Y en esta va a ser exactamente lo mismo. Al separarse la información genética, solamente vamos a tener la información genética en los gametos que sea recesiva para ambas características. Ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando hacemos el cuadro de Punnett, ¿no? Y tomamos estos dos gametos, ¿sí? El resultado sería que pues, los hijos sean heterocigotos para ambas características, ¿no? Genotipo, pues 100% heterocigotos para ambos alelos. Y en el fenotipo, pues van a ser 100% semillas amarillas y lisas, porque aquí estamos teniendo por lo menos un gen dominante, un alelo dominante en cada uno de los cigotos resultantes.
Bueno, les doy 2 minutos para que copien. Me avisan cuando terminen, por favor. Listo, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ahora, de esta primera generación filial, vamos a tomar de nueva cuenta 2 individuos y los vamos a, bueno, Mendel los cruzó para saber cómo iba a ser la frecuencia tanto fenotípica como genotípica. Pero aquí las combinaciones van a ser diferentes, ¿no? Porque el resultado de los gametos vamos a tener 4 alelos, 4 combinaciones diferentes. ¿Cuáles serían esas combinaciones? Bueno, pues si tomamos el primer alelo y lo combinamos con el segundo, pues se formaría esta combinación, la que ya conocemos, la de la anterior, es decir, dominante para ambas características. Si tomamos este alelo y lo combinamos con la segunda, que es recesiva, entonces tendríamos dominante para la primera, recesiva para la segunda. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo alelo. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque recuerden que se tiene que dividir a la mitad la información genética, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 alelos, entonces hay que saber cómo es que cómo es que se van a formar, cuáles son las opciones que yo tengo para formar gametos. Como este es un heterocigoto para ambas características, pues va a ser exactamente lo mismo. Y entonces hay que combinarlas, ¿no? Aquí pongo las opciones de mis gametos, que en este caso son ya 4, ya no son solamente 2, y entonces el resultado va a ser increíble. Miren, ¿ven? Estas serían las opciones de las cruzas. Si tenemos 2 gametos dominantes para ambas características, pues me va a quedar un homocigoto dominante para ambas características. Pero si cruzamos este que es dominante con un dominante y un recesivo, me va a quedar heterocigota para la primera, para la segunda, homocigota dominante para la primera. Si combinamos esta que es recesiva para la primera, dominante para la segunda, con esta que es dominante para ambas, pues me va a quedar un heterocigota para la primera, dominante para la segunda. Entonces, si sacáramos la frecuencia fenotípica y genotípica, se vería algo interesante, ¿no? Este es el genotipo, esta va a ser mi frecuencia. El genotipo vendría siendo las que son dominantes para ambas características, solamente voy a obtener una, la que es dominante para la primera, recesiva para la segunda, vamos a obtener 2, la que es dominante para la primera y recesiva para la segunda, en términos de homocigotos, va a ser una. Y así, tenemos que ir sacando la frecuencia genotípica de mi cuadro.
¿sí? Al hacer el fenotipo, es decir, ver cuáles son las opciones que se están presentando de esta combinación, pues vamos a obtener las siguientes: amarillas y lisas, es decir, parecidas a las parentales, pero también vamos a tener amarillas y rugosas, es decir, dominante para la primera y recesiva para la segunda. Pero también podemos tener que sean recesiva para la primera, dominante para la segunda y recesiva para ambas. Es decir, tenemos exactamente las mismas, tenemos todas las combinaciones posibles. Y entonces la frecuencia siempre va a ser de 9331, es decir, que sea parecida a las parentales, dominantes para ambas características, vamos a obtener 9, que sea dominante para la primera, recesiva para la segunda va a ser, vamos a tener 3, que sea recesiva para la primera y dominante para la segunda, también vamos a tener 3, y que sea recesiva para ambas características va a ser 1. Esto siempre va a ser así. Siempre, siempre que ustedes combinen, bueno, en la segunda generación filial, dos heterocigotos para dos características diferentes, pues vamos a tener estos resultados. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos viendo todas las combinaciones posibles en el fenotipo. Es decir, que no porque tengamos una característica dominante no podemos tener en la segunda la recesiva, si se está presentando. O viceversa, que forzosamente tengamos que tener ambas recesivas y no es así. Aquí tenemos recesiva y dominante. Y de ahí me voy a regresar un poco. Esto solamente es para explicar la segunda ley de Mendel. Esto no se los va a preguntar, ¿no? Que es justamente ley de la herencia independiente de caracteres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que un carácter o un gen no determina la presencia de otro. Bueno, ahorita como que ya no está tan bien presente esto, pero para ustedes, en términos de examen de Comipem, sí es así, ¿no? La aparición de un gen no condiciona la expresión de otro, porque precisamente por eso es que tenemos todas estas combinaciones. Eso explica, entonces, al igual que lo que les había dicho del crossing over, ¿no? En meiosis, el por qué, si tenemos exactamente los mismos progenitores entre hermanos, hay ciertas características que se conservan, tenemos ciertas semejanzas, pero no somos iguales, ¿no? Y eso es lo interesante, al igual que en la primera ley de Mendel, cuando los genes se separan, sí, se separan independientemente unos de otros. Por eso es que se heredan también independientemente. Entonces, eso es lo que quiere decir la segunda ley de Mendel. ¿Tienen dudas? Esto solamente era para explicárselas. No, no es necesario que hagan ese tipo de combinaciones. Esto esperaría yo que lo vieran más profundamente en la prepa. Pero es por si les llegan a preguntar segunda ley de Mendel, ¿no? Esto es la independencia, la herencia independiente de caracteres. Y finalmente, vamos a pasar a otra presentación. Esta está más rápida, que es lo de los 5 reinos de Whittaker. Entonces, vamos a tener 5 reinos. Bueno, esta ya hay otra clasificación, pero básicamente son estos. Esta clasificación fue planteada por, ya les había dicho, Carlos Linneo y los griegos. Aristóteles tenían solamente 2 reinos, el animal y el de plantas, ¿no? El vegetal, porque pues no había avances científicos para determinar que había, por ejemplo, bacterias, ¿no? No existía el microscopio. Y tampoco teníamos, los hongos estaban clasificados como plantas, porque parecen plantas, pero ya después vimos que, bueno, los científicos se dieron cuenta que no. El que se dio cuenta de la diferencia entre plantas y hongos fue Whittaker.
que justamente en 1829 es cuando plantea un tercer reino, que es el de los hongos. Y entonces así es cuando, gracias a él, se separan los reinos en los 5 reinos que conocemos hoy en día: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Entonces, el primero es Monera, que son las bacterias. Las características que van a compartir eh, los organismos que se encuentran dentro de este reino son estas que tenemos aquí, es decir, son unicelulares, no van a tener un núcleo, es decir, son procariontes, poseen un solo cromosoma, tienen una reproducción de tipo asexual y poseen una pared celular, que la composición va a variar, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, porque la pared celular, acuérdense que pueden ser peptidoglicanos para bacterias, pero también pueden ser, pueden presentar celulosa en algunas cianobacterias. Entonces aquí vamos a tener dos grandes grupos de organismos: las cianobacterias, que son estos organismos que tenemos aquí. Estas cianobacterias son autótrofas fotosintéticas, es decir, que producen su propio alimento y hacen fotosíntesis. No hay varios tipos de fotosíntesis. Entonces, la oxigénica es la que genera oxígeno, pero también tenemos fotosíntesis no oxigénica, que es la que se lleva a cabo en las fosas abisales, ¿no? Y algunas de estas bacterias pueden hacer justamente este tipo de fotosíntesis. Entonces, las cianobacterias mayormente van a tener clorofila, pero también pueden tener otros pigmentos. Recuerden que los pigmentos son los que ayudan a captar la energía del sol, de la luz solar, ¿no? Pero también pueden tener otro tipo de pigmentos para captarla en diferentes longitudes de onda, como cuáles, pues como la ficocianina o la ficoeritrina, que van a dar diferentes coloraciones, ¿no? La ficoeritrina, da una coloración como tipo rojo, y estas cianobacterias, la clorofila es verde, eso ya lo saben, ¿no? Entonces las cianobacterias las pueden encontrar en agua estancada, en algunas zonas marinas y también zonas terrestres. Estas van a formar una asociación con un hongo que se conoce como líquen, ¿no? Un líquen es una asociación que puede ser siempre va a ser entre un hongo, y la única variante es que pueden hacerlo con una cianobacteria o bien con un alga, ¿no? Un líquen, mm, si van al bosque, sí, muchas veces van a ver que los árboles tienen como ciertas manchas de un tono medio verdoso enfermizo. Eso es un líquen, pero no es una planta. O sea, es una asociación entre una cianobacteria o un alga y el hongo, ¿no? Son dos organismos que se tienen una relación de mutualismo, es decir, ambos obtienen beneficios por esta asociación. No, y las cianobacterias se ven más o menos así, miren, forman como cadenitas. Cada uno de estas bolitas que ven aquí es un organismo, ¿no? También pueden tener esta forma medio alargada. Aquí tenemos otro organismo, miren aquí, se ve 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces estas son las asociaciones que pueden formar. Por el otro lado tenemos las bacterias. Las bacterias van a ser anaerobias en su mayoría, pero también pueden presentar metabolismo aerobio, es decir, pueden hacer fermentación o pueden hacer la respiración celular, o bien facultativas. Facultativas puede decir que dependiendo del ambiente pueden obtener su energía su ATP o energía celular por la vía de la respiración celular, o bien pueden hacerlo a través de la fermentación, pueden hacer este cambio. Bacterias hay muchísimas, ¿no? Si tienen esta forma medio alargadita como de bastones, se les llama bacilos. También tenemos esta forma que es como de bolita, aquí esta o esta, porque pueden formar dos tipos de estructuras. A esto se les llama cocos, ¿sí? Este
Staphylococcus aureus. Staphylos quiere decir racimo. Entonces, si se dan cuenta, aquí fue estas colonias de bacterias forman estructuras similares a los racimos de uvas. Cada una de estas bolitas, pues, es un organismo, ¿no? También tenemos las cadenas, como estas que vemos aquí. Esas son, se les denomina streptococo, ¿no? Streptos es cadena en griego. Estas podemos tener también unas bacterias que se parecieran a los bacilos, pero si se dan cuenta, estas tienen como cierta elongación en el centro, están como curveadas, ¿no? Esta curvatura es característica de la forma de los vibrios, como el cólera. Estas son microfotografías que se toman en laboratorios, así es como se ven las bacterias, obviamente tomadas más de 1000 veces de aumento, ¿no? Porque las bacterias son muy, muy pequeñas. También tenemos estas que tienen esta forma como de espiral, estas se les llama espiroquetas, o pueden tener estas estructuras como vellos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, que se les llama flagelos. Pueden tener flagelos o pueden tener pili, que les sirven como medios de locomoción. Entonces, hablar de cada uno de estos grupos y de cada bacteria, bueno, pues se necesita una clase especial para eso. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características de las bacterias. Recuerden que entonces van a tener un metabolismo, no, más bien un tipo de nutrición de tipo heterótrofa, ¿sí? Y le van a tener una gran importancia ecológica, médica y en ingeniería genética. Ecológica porque estos organismos, las bacterias, son a los que se les denomina descomponedores. Es decir, una vez que un organismo muere, ¿sí? Necesita, cuando se dice que se reincorpora de nueva cuenta o que vuelve a la tierra o a la base del ecosistema, justamente estas bacterias son las que rompen todos los enlaces que hay entre las proteínas, entre los carbohidratos, ¿sí? Y entonces le aportan al suelo de nueva cuenta los nutrientes para que las plantas puedan tomarlos de ahí y entonces continúe el ciclo. Esa es su importancia ecológica. Dentro de la importancia médica, pues porque muchas de estas van a producir enfermedades en el ser humano, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ¿no? Este es el principal causante de las septicemias que hay en los hospitales, ¿no? Tenemos también el neumococo, que vendría a tener esta forma, de forma cadenas, ¿sí? Y pues es el causante de la neumonía. Entonces así tenemos diferentes tipos de organismos. Hay uno que se parece a esta, que es el Helicobacter pylori, que es la causante de la gastritis, ¿no? Se le llama gastritis bacteriana porque hay dos tipos de gastritis. Entonces, también son importantes en la ingeniería genética, sobre todo con esta, que es Escherichia coli, que se utiliza para producir algunos medicamentos o también hormonas, como en el caso de la insulina, se hace a través de bacterias, ¿no? Entonces lo que hacen es insertar plásmidos dentro de las bacterias, va produciendo la proteína o la hormona que se le está diciendo a la bacteria, y pues ya después como se reproduce muy rápido y lo hacen en grandes cantidades, o sea, las bacterias son muy eficientes, entonces de aquí se obtienen medicamentos, ¿no? Este es solamente un pequeño panorama de lo que es lo que vendría siendo el reino monero. Entonces aquí lo que tienen que recordar pues es que vamos a encontrar a las bacterias y a las cianobacterias, que son organismos procariontes, unicelulares, que se reproducen asexualmente y que en ambos casos vamos a tener pared celular. Bueno, luego vamos a pasar al reino protista. Aquí en el reino protista, protista es primer animal. Sí, primer animal, eso es lo que quiere decir. No son animales como tal, van a tener las siguientes características, todos, ¿no? Son unicelulares, multicelulares o coloniales. Esto es de que pueden formar cierto agrupamiento de células, pero no van a formar tejidos. Eso es lo importante, porque eso es justamente lo que los va a diferenciar de los demás reinos, ¿no? Aquí ya son organismos eucariontes,
y pueden tener reproducción sexual o asexual. En el caso del tipo de nutrición, pues pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Y entonces dentro de los protistas vamos a tener igual dos grandes grupos, las algas y los protozoarios. Las algas van a tener una nutrición de tipo autótrofa, es decir, van a fabricar su propio alimento, van a tener cloroplastos, y van a presentar pigmentaciones, más bien pigmentos, que en su mayoría van a ser la clorofila A y B, pero también van a tener otros pigmentos accesorios que se les denomina carotenos, ¿sí? Pueden ser unicelulares o coloniales sin formar tejidos, recuerden, y su pared celular está hecha de celulosa. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de algas que hay. Tenemos los dinoflagelados, se les llama dinoflagelados porque van a tener dos flagelos, estos dos, ¿sí? Y estos son los causantes de la marea roja. Tienen un pigmento, obviamente, rojo, ¿sí? Estas son se les conoce como algas doradas. Se ven muy padres porque parecen como cristales, pero son algas, aquí están, ¿no? Algas doradas. Tenemos las algas verdes, tenemos las algas pardas, estas que son, les llama euglenas, que aquí se dan cuenta es un grupo de varios organismos. Y tenemos las algas rojas, ¿no? Estos son los grupos que comprenden a las algas. Por el otro lado tenemos a los protozoarios. Los protozoarios son igual unicelulares, pero aquí el tipo de alimentación no va a ser autótrofa, va a ser heterótrofa, es decir, necesitan de otros organismos para obtener sus nutrientes. Estos van a tener medios de locomoción, como flagelos, cilios o pseudópodos. Ahorita explico lo que es un pseudópodo. Pueden ser libres, es decir, pueden estar en el medio ambiente sin causar daño. Pueden ser parásitos. De hecho, hay muchos parásitos que son protozoarios. O pueden ser saprófitos. Esto quiere decir que necesitan crecer sobre algo para poderse alimentar, como en el caso de los hongos mucilaginosos, que son los que tenemos aquí. Ok, entonces miren, aquí igual, o sea, hay un buen de organismos, ¿no? Que eh, podríamos hablar de los protozoarios o de un solo grupo de protozoarios y nos llevaría toda una clase. Entonces, miren, aquí estos tienen un flagelo, ¿no? Esto es el organismo el que está aquí teñido. Este es un protozoario conocido como Trypanosoma cruzi y es causante de la enfermedad de Chagas. Este se transmite por la chinche besucona y está ampliamente distribuida en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Argentina, los países de Centroamérica. Entonces hacen viajes a estos lugares, ¿no? Sobre todo hacia el sur de la República. A los parásitos no es que les gusten los climas cálidos, sino que la mayoría necesita un vector para ser transmitido, es decir, necesita un intermediario. Entonces la mayoría son insectos. Y los insectos por lo general no están adaptados para vivir en climas fríos. Entonces, eso explica por qué estas enfermedades se encuentran distribuidas hacia los trópicos, porque ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de insectos y por lo tanto de vectores, es decir, de organismos que los transmiten. Y por eso es que aquí cuando les dicen que el dengue aquí en México, pues sí, o sea, posiblemente en la Ciudad de México eh, lo tuvo que haber contraído en otro lado, ¿no? En un estado de clima cálido. Aquí no, nunca va a haber una epidemia de dengue a menos que cambien las condiciones climatológicas. ¿Por qué? Pues porque el mosquito que lo produce se reproduce solamente en medios cálidos. Y aquí a esta altitud, ¿no? La Ciudad de México se encuentra a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Eso ya cambia las condiciones drásticamente. Entonces el mosquito no se reproduce en este tipo de clima. Luego tenemos esta otra forma, miren aquí esta tiene una forma alargada, ¿no? Y con el flagelo, este sería el flagelo y entonces se mueven. Estos son los glóbulos blancos. Aquí tenemos, este es un glóbulo rojo, este es otro organismo, Plasmodium vivax, que es el que causa la malaria o la fiebre amarilla. Este tiene una forma circular, ¿no? Y se reproduce dentro de los
glóbulos rojos. Esta es una ameba, así es como se ven las amebas. Y justamente esto que le va creciendo aquí, que ven cómo se mueve, esto es un pseudópodo. Pseudópodo quiere decir pie falso, ¿no? Entonces, esa es su estructura de locomoción. Las amebas, pues como saben, también son de importancia médica porque pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades, desde las simples como una diarrea, ¿no? Hasta muy graves como la, ¿cuál es? ¿Entamueva? No, no es entamueva. Acantamueva. Acantamueva, los que utilizan lentes de contacto, siempre lávense las manos bien, sobre todo cuando tocan tierra o andan en un medio boscoso o cercano a cuerpos de agua, porque justamente hay una ameba que se mete entre las uñas, ¿no? No es que sea parásita, o sea, es parásita obligada porque, pues, cuando cambian las condiciones, pues se ve en la obligación de sobrevivir, ¿no? De adaptarse a su nuevo ambiente. Por lo general, las amebas se encuentran en medios libres, agua, tierra, y les gusta comer bacterias. Entonces, realmente no dañan al humano, salvo cuando se introducen al cuerpo. Entonces, acantamueva se come las células del ojo y es muy doloroso el proceso para podérselas quitar, ¿no? Entonces, eso sería algo como medio grave, ya algo así muy grave tenemos a Naegleria floreli, que es otra ameba que se encuentra en cuerpos de agua dulce, esa sí está ampliamente distribuida. Entonces, cuando vayan a un balneario, a un cuerpo de agua como un lago, una laguna, un río, y se van a meter, llévense siempre tapones nasales. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde entra esta ameba, ¿no? Entra por los nervios olfativos y de ahí hace un largo recorrido hasta el cerebro. Es asintomática cuando la adquieren, ¿no? Durante las primeras 2 semanas, pero en cuanto llega al sistema nervioso central comienza a comerse todas las neuronas del cerebro, ¿no? Por eso es que tiene el apodo de ameba come cerebro. Bueno, también tenemos organismos como este que es el Paramecium. Miren, aquí tiene un montón de flagelos. Un segundo. Sí, entonces este también es un protozoario. Este no es parásito. Y también tenemos ciertos hongos que no llegan a formar tejidos, ¿no? Les llaman hongos mucilaginosos. En sí, este es el reino protista a grandes rasgos. Tenemos algas, tenemos protozoarios. Estas son las características que comparten en común. Y ahora vamos a pasar al reino fungi, que es el reino de los hongos. Entonces, los hongos, pues lo mismo, o sea, son muy amplios, están divididos en 4 grandes grupos o filos, ¿no? Que es una de las categorías taxonómicas. Em, Tenemos a los Chytridiomycota. Estos se caracterizan porque durante una etapa de su vida una de las células tiene flagelos. Tenemos los Zygomicota, que los podrían relacionar directamente con el hongo que crece en el pan o en las tortillas. Tenemos los Ascomycota y los Basidiomycota. Ascomycota vendrían siendo las setas y las levaduras con las que se produce la cerveza, y los Basidiomycotas pues tendríamos los champiñones, ¿no? Ok, aquí en estas características generales para los hongos, aunque ahorita pues ya se han encontrado que hay más, ¿no? Pero básicamente podríamos ordenarlas en las siguientes. Son organismos eucariontes, filamentosos o unicelulares. Su pared celular va a estar conformada mayormente de quitina, que es un polisacárido. Es diferente esto es lo que la hace diferente, esta pared celular de quitina es lo que la hace diferente a la de las plantas y a la de las algas, que está conformada por celulosa. Son organismos de una nutrición de tipo heterótrofa, pero también pueden ser saprobios o parásitos. También hay hongos que son parásitos, ¿no? Como el pie de atleta. La reproducción puede ser asexual o asexual. Entonces, miren, estas son las partes de un champiñón, a grandes rasgos. El hongo en sí es esto que tenemos por debajo de la tierra, ¿no? La estructura reproductora que solemos consumir no es el hongo. El hongo es esta red de filamentos al cual se le llama micelio.
La estructura reproductora va a tener esto que se le llama, esto que parece como si fuera el tallo, se le llama pie o estípite. El sombrero, este va a estar cerrado, como aquí. Mira, cuando va creciendo el hongo es cuando se va abriendo. Entonces se abre para liberar a las esporas. Dentro de estas laminillas que tiene, ¿no? Esta estructura se le llama himenio. Aquí es a donde va a tener un buen de esporas. Entonces lo que hace es como si fuera un paraguas, ¿no? Cuando se abre, pues entonces libera las esporas y estas se diseminan para poder formar un nuevo organismo. Pero recuerden que esto es la estructura reproductora. El hongo es esto que tenemos aquí abajo, ¿no? Y se le llama micelio. Este es un ejemplo de hongo parásito, que es Histoplasma capsulatum. Es la especie de hongo que produce la enfermedad que le llaman fiebre de cueva o histoplasmosis, ¿no? Entonces, este hongo crece en las cuevas en donde hay murciélagos, entonces crece en la popó del murciélago. Cuando llegan los que hacen espeleología, la pisan, se liberan las esporas, estas son inhaladas, y entonces el hongo comienza a crecer dentro de los pulmones. Es una radiografía de una persona que tiene histoplasmosis, es decir, en donde está creciendo esto de aquí, este es el hongo, y está creciendo dentro de los pulmones. Esto se le llama sí es un tipo de parasitismo, pero es obligado, porque en sí el ciclo de vida del hongo ocurre dentro de la cueva con el guano del murciélago. El hongo no infecta al murciélago, simplemente crece en el guano. Entonces, es el problema de invadir ecosistemas, ¿no? O sea, causan o provocamos este tipo de enfermedades. Todos los hongos van a formar esporas, ¿no? En el caso de Ascomycota forman estas estructuras que se llaman ascas, y en el caso de los Basidiomycota pues forman estas estructuras que se llaman basidios. Por eso les digo que es un poco complejo resumir los 5, no podemos generalizar tanto, pero esas serían las características de los hongos. Ok, los hongos, cuando se alimentan de la materia muerta, o materia en descomposición, secretan una serie de enzimas y después la absorben. Entonces, su nutrición sí es heterótrofa, su degradación o digestión es enzimática, y la forma en la que incorporan los nutrientes hacia sus células es por absorción. De ahí la diferencia con las plantas. O sea, en un inicio les digo que pensaban que eran plantas por la forma que tenían, pero cuando vieron el tipo o más bien investigaron el tipo de alimentación que tenían, pues era heterótrofa. Y recuerden que las plantas son autótrofas. Entonces, por eso es que los hongos son una cosa como entre rara, ¿no? Poseen los rasgos de el reino animal, en donde son heterótrofos, secretan enzimas, pero por el otro lado, la estructura que tienen es semejante a la de las plantas, ¿no? Celularmente son muy semejantes a las plantas. Bueno, vamos a pasar ahora al reino Plantae. Conforme vamos avanzando, ya no es tan fácil generalizar, precisamente por toda la cantidad de organismos que hay. Entonces, procuré ponerles en esta presentación las características más importantes. Dentro del reino vegetal o del reino Plantae, vamos a tener las siguientes características. Todos son organismos eucariontes. Su pared celular está hecha de celulosa. Tienen un metabolismo o una alimentación de tipo autótrofa. Son multicelulares y pueden ya llegar a formar tejidos. La reproducción puede ser sexual o asexual. Y entonces las vamos a dividir en 4 grandes grupos. Bueno, en sí son 3, ¿no? Las plantas no vasculares, las plantas vasculares sin semillas y las plantas vasculares con semillas. Entonces, vascular, o sea, no vasculares, no quiere decir que no formen tejidos. Sí forman, pero no tienen floema ni xilema, es decir, sería como el aparato circulatorio de las plantas, ¿no? Entonces, estas no van a formar esas estructuras, ni floema ni xilema. Y dentro de estas plantas no vasculares tenemos al musgo, pero también tenemos a otras que se les llama hepáticas, ¿no? Plantas hepáticas o briófitas,
que tienen esta apariencia. Esto que ven aquí, que pareciera que es como pasto, ¿no? Esto se le llama esporofito, y aquí es a donde van a tener las esporas. La planta sería esto que ven aquí. Entonces se les llama hepáticas porque la forma de su talo, que es un falso tejido, eh, tiene la forma como de un hígado. Entonces de ahí el nombre de hepáticas. Pero bueno, estas son las plantas no vasculares. Las plantas que sí forman floema y xilema, que forman tejidos, pero que no tienen semillas, pues son estas que tenemos aquí. Los clásicos son los helechos. Sí, alguien ha visto un helecho y la cola de caballo o equisetum. Estas plantas se utilizan mucho en la ornamentación. Entonces, si no producen semillas, ¿cómo se reproducen? Pues se reproducen por esporas. Si ven un helecho y lo ven por la parte, es ventral, la parte dorsal, van a ver estas estructuras como cafecitas. Esos son los esporofitos, es decir, ahí se van a producir las esporas y después se van a liberar y de ahí van a salir nuevos organismos, ¿sí? Entonces, por eso es que se le llama plantas vasculares sin semillas. Su reproducción no es por las semillas, sino por esporas. Y después tenemos a las plantas vasculares, es decir, que también van a formar tejidos conectivos como el floema y el xilema, pero estas sí van a producir semillas y entonces aquí vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? Las gimnospermas, que quiere decir semilla desnuda, y las angiospermas, en pocas palabras. Las gimnospermas van a ser los pinos, ¿sí? Esas son, han visto las estructuras que se les conoce como piñas, ¿no? Esa es ahí es donde se van a producir las semillas, pero estas no van a estar recubiertas ni por flor ni por fruto, por eso se le llama semilla desnuda, ¿no? Y en el caso de las angiospermas, pues son todas las plantas que tienen flores y que tienen frutos. Como por ejemplo el jitomate es un fruto, no es una verdura, porque dentro tiene las semillas y entonces lo de afuera pues es el fruto, ¿no? Entonces el jitomate es un fruto. El aguacate es un fruto, la naranja, las moras son un fruto, la piña es un fruto, la manzana es un fruto, que en sí el fruto no es esto que ven por fuera, sino es esto que está aquí adentro, es lo que va a recubrir a las semillas. En las manzanas, lo que le llaman el corazón, eso es el fruto. ¿Para qué se evolucionan este tipo de frutas y de flores? Pues para que fuera más eficaz la polinización, ¿no? O sea, realmente es un tipo de asociación entre los organismos heterótrofos en donde justamente las plantas otorgan una especie de premio, ¿no? Para que puedan diseminar las semillas a través de los excrementos. Realmente ese es la evolución o la adaptación que tuvieron las plantas. Y entonces miren aquí, pues, si han visto alguna vez una flor de fresa que se ve como blanca, bueno, más bien es blanca y en el centro es amarillo, cuando madura, pues va adquiriendo esta forma, ¿no? Y cada uno de los puntitos son las semillas de la fresa. Entonces, esas serían las angiospermas. Y finalmente, el grupo más difícil de todos, en donde sí, pues hablar de cada una de las clases y de los filums es imposible hacerlo en una diapositiva y en una clase. El reino Animalia. No quiere decir que las plantas no tengan muchas formas, tienen muchísimas formas, pero los animales también las tienen, ¿no? O sea, formas muy simples como estos gusanos que son los nemátodos, hasta formas ya complejas como los organismos multicelulares. Sí, pero, o sea, las formas son increíblemente diversas. Básicamente, las características que van a compartir todos los animales, pues es que son eucariontes de nutrición heterótrofa, son pluricelulares y estos pueden o no llegar a formar tejidos. Su especialización va a ser de tipo morfofisiológica. Esto quiere decir que este conjunto de tejidos va a estar estrictamente adaptada a un proceso fisiológico, como por ejemplo, ¿no? Los riñones pues tienen células especializadas que se llaman nefronas. Y estas nefronas pues, lo que hacen es desechar el producto del metabolismo de las proteínas, ¿no? El ácido úrico a través de la orina,
en un ciclo que se llama ciclo de Laurea, ¿no? Pero si comparamos el tejido de los riñones con el tejido del hígado, pues no es el mismo, ni siquiera son el mismo tipo de células, ¿no? Las células que forman al hígado se llaman hepatocitos, y entonces su función es diferente. Y lo mismo pasa con la piel, y lo mismo pasa con el sistema nervioso. Entonces, a eso se le llama especialización morfofisiológica, ¿no? De forma y fisiología. Y por último, van a tener un desarrollo embrionario característico. Todos van a tener un desarrollo embrionario y va a ser diferente en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a tener los que son el tipo de división, por ejemplo, simplemente en el grupo de los vertebrados, que comprenden aves, reptiles, anfibios, mamíferos. En estos vamos a tener enterostomados y deuterostomados. Los enterostomados son donde su aparato digestivo se va a formar a partir de la boca, y los deuterostomados es donde se va a formar a partir de el ano, ¿no? Entonces de ahí se va a formar el aparato, ¿no? En un hueco que se llama blastoporo. Esto ya son cosas muy, muy específicas, pero bueno, son interesantes. Entonces, fíjense, aquí tenemos simplemente por algunos ejemplos de todo el grupo de animales que hay. Tenemos las estrellas de mar, tenemos a los insectos, ¿sí? Este es el desarrollo de un escarabajo. Tenemos los gusanos planos o platelmintos. Esta es una solitaria, que son estos gusanos muy peligrosos que se meten en el intestino. Comer carne cruda de cerdo lo que les va a producir pues es esto, que les crezca este gusano en el intestino. Ese no es el problema. El problema es que la persona que ingiere carne cruda y se le va el famoso cisticerco. El cisticerco no se va a ir al cerebro, ¿no? Se va a ir al intestino, y ahí es a donde va a crecer. Pero cada uno de estos segmentos, se dan cuenta, este gusano está segmentado. Entonces, dentro de estos segmentos hay miles de huevecillos. Entonces, lo que provoca la cisticercosis, es decir, que se vaya al cerebro, que es lo que todos tememos, es justamente cuando les dan a comer comida contaminada con huevecillos. Y la única forma en la que pueden adquirir huevecillos de solitaria es que coman en un lugar sucio y les dieron su comida contaminada con heces fecales. Esa es la única forma, ¿no? Entonces, las personas que padecen cisticercosis fue por eso. Bueno, tenemos también estas, que son las sanguijuelas o anélidos, que aquí es a donde pertenecen las lombrices. Las lombrices no son parásitos, ¿no? Esto que le dicen lombrices, pues, no, esto no es una lombriz. Y estos gusanos, ¿no? Que luego salen como sopa maruchan o algo parecido en las heces de los perros cuando los desparasitan, o en los humanos cuando también son desparasitados, no son lombrices, o son nemátodos o son platelmintos. ¿Por qué? Porque aquí los anélidos o las lombrices tienen su cuerpo segmentado. De hecho, las lombrices están más emparentadas con las sanguijuelas que con los gusanos planos o los gusanos circulares, como los nemátodos, ¿no? Que son estos que vemos aquí. Este es el famoso tardígrado, también le dicen osito de agua. Este es un organismo muy resistente, está dentro a pesar de ser, sí es pluricelular, pero sí se ve muy simple, es sumamente resistente, ¿no? También tenemos a los moluscos. Los pulpos y los calamares son moluscos, al igual que las almejas y los caracoles, sí, pero estos no tienen concha, pero aún así son moluscos por las estructuras anatómicas que tienen. Este pulpo que ven aquí es el pulpo con anillos azules o anillado azul. Es uno de los organismos más venenosos del planeta, y me parece que no supera los 3 centímetros de longitud, ¿no? Y es altamente venenoso. Aquí está otro grupo de artrópodos, que no, las arañas y estos que se llaman, les dicen vulgarmente vinagrillos, pero realmente su nombre es ambiplígidos. No son arañas, son arácnidos o artrópodos, pero no se les llama insectos. Los insectos tienen que tener 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Y tiene solamente 2, ¿no? Que es, ¿cómo le llamaban? Opistosoma y... no me acuerdo de la estructura superior. Pero bueno, y tienen 8 pares de patas. Estos de aquí se les llama pedipalpos y están especializados,
¿no? Como en el caso de aquí el vinagrillo, que parece que tiene unas pinzas, como los este, escorpiones, como las arañas. Tenemos a los peces pueden ser óseos o pueden ser cartilaginosos, como en el caso de los tiburones. Los tiburones en su estructura de soporte no está hecha de hidroxiapatita de calcio, como en el caso de los óseos, sino que está hecha de cartílago. Tenemos a los anfibios, que pueden ser salamandras, como esta que es la salamandra gigante, que habita en China y en Japón. Tenemos las aves, tenemos los reptiles, este es un cocodrilo marino, esta vez le dicen pico zapato, está gigantísima, y los mamíferos. Entonces, estos son algunos de los pocos organismos o de la diversidad animal que pueden encontrar dentro de este reino. Faltan las medusas y faltan muchísimos otros organismos. Entonces, como les digo, generalizar y explicar cada uno de estos grupos, pues requiere de una clase especial. Pero básicamente estos son los 5 reinos, las características que comparten todos los organismos que se encuentran dentro de estos reinos, y no sé si tengan alguna duda. Ya con eso terminamos, porque ya me colgué un poco. Si no tienen dudas, entonces ya podemos ir cerrando la sesión.